En este video aprenderemos a utilizar los grupos con código de GDScript y Godot. En el video anterior aprendimos cómo agregar y eliminar grupos desde la interfaz de usuario, así que ahora lo haremos desde código. Agregar un grupo desde código. Empezaremos agregando el grupo enemy al nodo que no tiene ese grupo. Arrastraremos el nodo y presionamos la tecla control antes de soltarlo, para que nos agregue la palabra onReady. De esta manera, nuestro nodo se guardará en una variable. Dentro de la función ready usaremos esa variable. Y le agregaremos el método add_to_group. Como parámetro, le agregaremos enemy. Recuerda agregar el código antes de invocar el siguiente bloque de código. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que ahora sí se imprime el nombre del segundo nodo, porque le agregamos el grupo enemy. Si agregamos el grupo, después de que se invocó el método anterior, no debería funcionar. Si volvemos a ejecutar la escena actual, podremos ver que ahora no se imprime el segundo nodo, porque el método callGroup se invocó antes de que agregáramos el grupo enemy a nuestro nodo. Así que vamos a dejar el código como estaba anteriormente. Eliminar un grupo desde código. Ahora vamos a eliminar el grupo enemy del nodo 3. Así que arrastramos el nodo a nuestro código, como lo hicimos con el nodo anterior. Y después usaremos la variable del nodo 3. A esta variable le agregaremos el método removeFromGroup. Y como parámetro, le agregaremos el grupo que vamos a eliminar, en este caso será el grupo enemy. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que ya no aparece el nombre del enemigo 3 en consola, porque se eliminó correctamente. Mostrar grupos de un nodo desde código. Ahora veremos cómo mostrar el nombre de los grupos que están asignados a un nodo. En este caso, mostraremos los grupos del nodo, al que le agregamos el grupo enemy desde código. Para hacerlo, usamos el método getGroups, y después mostramos el resultado en consola. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra los grupos que tiene ese nodo. Y como pueden ser varios grupos, los muestra dentro de un array. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, moveremos este código a una función, que se llamará example. Podemos agregar esa función a la función ready para después probarla, pero en este caso dejaremos la función comentada. Obtener los nodos de un grupo. Para obtener los nodos que están dentro de un grupo, usaremos el siguiente código. Este código obtiene el árbol de nodos. Y con el método getNodes en group nos regresa los nodos que estén dentro del grupo, que le pasemos por parámetro. En este caso, le enviaremos por parámetro el grupo enemy. Error getNodes en group on a node value. Este código debes usarlo dentro de la función ready, o te aparecerá un error. Para demostrarlo, comentaremos este código, y cargaremos la variable antes de la función ready. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos aparece el siguiente error. Esto ocurre, porque antes del ready, aún no se han cargado los nodos con ese grupo. Podemos solucionar ese error de varias formas. Por ejemplo, podemos dejar la variable vacía. Y dentro de la función ready, asignamos el valor. Después podemos imprimir los nodos que tengan ese grupo en consola. Si volvemos a ejecutar la escena actual, podremos ver que nos muestra los nodos del grupo enemy dentro de un array.
Ahora usaremos otra forma para obtener los nodos, sin que nos aparezca un error. Usaremos @onReady antes de nuestra variable, y después obtendremos los nodos del grupo enemy. Ahora podemos borrar el código anterior y después imprimir los nodos en consola. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que también funciona y nos muestra los nodos del grupo enemy dentro de un array. Usar el bucle for en grupos. En ocasiones, vamos a requerir ejecutar un método en un solo nodo del grupo. Para obtener un nodo dentro de un grupo, podemos usar el ciclo for, ya que los nodos que obtenemos están dentro de un array. Para demostrarlo, usaremos la siguiente función. Esta función recibe como parámetro el array que tiene los enemigos del grupo. Y después usamos el ciclo for para recorrer cada uno de los valores del array. Finalmente, imprimimos el nodo en consola. En esta parte, tú podrías colocar una sentencia if para evaluar si tiene un nombre en específico y ejecutar una función solo en ese nodo. Ahora agregamos esta función a nuestra función ready, y le pasamos como parámetro los nodos que están en el grupo enemy. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos imprime los nodos uno por uno. Ejecutar funciones de los nodos de un grupo. También podemos ejecutar los métodos de los nodos que se encuentran en ese grupo. Para hacerlo, comentamos este código y agregamos el siguiente. Este código ejecuta la función printName que se encuentra en los nodos que están en el grupo enemy. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos ejecuta cada una de las funciones que muestran el nombre en consola. Funciones con parámetros dentro del ciclo for. Ahora crearemos una función en el nodo que tiene el grupo enemy. Esta función recibirá un texto por parámetro. Y después mostrará ese texto en consola. Ahora agregaremos esa nueva función dentro del ciclo for. Y le enviaremos el siguiente texto por parámetro. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que ejecuta la función de cada uno de esos nodos, incluso con parámetros. Cal group y funciones con parámetros. Si no queremos usar el ciclo for para invocar una función con parámetros, podemos hacerlo con el método callGroup. Para hacerlo, usaremos el siguiente código. Como primer parámetro necesita el nombre del grupo. El segundo parámetro es el nombre de la función, en este caso será la función printText. Y en el tercer parámetro, necesita los valores que se enviarán a la función que agregamos en el segundo parámetro. Si tu función no necesita parámetros, no necesitas agregarlo. En este caso la función printText solo necesita un texto, así que se lo agregamos. Comentamos esta línea de código. Y después ejecutamos la escena actual. Como puedes ver, funciona y ejecuta la función con parámetros desde el método callGroup. Verificar si tiene un grupo. Podemos evaluar si un nodo se encuentra en un grupo usando el siguiente código. Este código mostrará true si el grupo que agregamos en el método, isEnGroup, se encuentra en este nodo. Y regresará false si no tiene ese grupo. Para mostrar cómo funciona, usaremos la sentencia if. En este ejemplo, preguntamos si este nodo está en el grupo enemy. Y si está en ese grupo, mostrará su nombre en consola.
Antes de probar este ejemplo, moveremos este código a la función de ejemplos. Y como podemos ver, solo estamos mostrando el array de la variable enemies en consola. Y el código que acabamos de agregar se ejecutará automáticamente porque lo agregamos en su función ready. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra true en los nodos que tienen el grupo enemy. Y abajo del true, aparece el nombre de ese nodo. En el segundo nodo nos aparece false, porque no tiene el grupo. Así que no muestra el nombre de ese nodo. Y el tercer nodo también tiene el grupo, así que nos muestra true y su nombre. Finalmente, nos muestra el array de los nodos que tienen el grupo enemy. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.